placer de presentarles a nuestro próximo ponente, Ramón Mete. Ramón es un exiliado cubano que recibió sus primeras lecciones de filosofía política a los 6 años de edad en el patio de la cabaña, donde su padre era un preso político condenado a 20 años de privación de libertad por la dictadura del castrocomunismo. Ramón comenzó a estudiar el marxismo en la secundaria jesuita de Tampa, profundizó esos estudios en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y en las universidades de St. Andrews y Edimburgo en Escocia. Desde la década de los 80 ejerce periodismo de opinión, ha publicado incontables artículos y ensayos en diarios y publicaciones de los Estados Unidos, de América Latina y de Europa. Muchas cosas pequeñas sabe el zorro, pero el liso sabe una sola y grande, dice un verso del poeta griego Arquiloco, sí, que el gran filósofo inglés Isaiah Berlin utilizó como el título de uno de sus libros más conocidos, El erizo y el zorro. Mestre ha sido caracterizado como uno de los zorros de Isaiah Berlin. Isaiah Berlin y Ramón y yo brevemente hablado de la admiración por Isaiah Berlin. Si nunca han leído un ensayo emblemático de él, de Los conceptos de la libertad, se lo invito a que lo hagan. Merece la pena porque hace la distinción entre la libertad positiva y la libertad negativa, que más allá de, es un escrito académico, sin embargo, realmente ayuda a explicar ese gran debate entre Jean Locke, que Alfredo mencionó, y Juan Jacobo Rousseau, de las dos ficciones de la libertad. Y esa lucha realmente tipifica las dos formas del comunismo y el concepto de la democracia liberal. Ramón, por favor. Muchas gracias. Primero quiero darle las gracias a Julio por invitarme al grupo, a los grupos relacionados con este encuentro. Celebro el hecho de que en Miami nos podamos reunir para hablar de un tema tan terrible, si vemos a las palabras barbarie y comunismo, 100 años de comunismo. Pero al mismo tiempo creo que es necesario explorar los temas que ustedes escucharon en esta primera ponencia, en un marco mucho más histórico. Yo quisiera ser más fragmentado. Como bien dice Julio, soy un mono, un zorro que sabe pocas cosas y que adopta una postura muy pluralista hacia la realidad. No pretendo tener verdades o poseer verdades absolutas, ni grandes verdades, pero me gusta ir a los hechos, a la evidencia, a las preguntas. Y no creo que hace falta ni preguntarnos, por ejemplo, si los regímenes autodenominados comunistas han sido o no benévolos, o si han cumplido con sus objetivos, o si no han dejado esa estela de muertos y damnificados y víctimas que nos acaba de resumir también elocuentemente el conferencista anterior. Yo iba a decirles de forma un poco jocosa, no creo que es el momento que yo me confesaba marxista. Me confieso marxista, pero realmente soy más bien admirador de Groucho que de Chico. Es un chiste que me hace un poco torpe para los que somos devotos de los hermanos Marx. Esa es la única devoción marxista que voy a reconocer esta noche. Pero al mismo tiempo, Julio lo señala en su presentación, después de estos 100 años, tenemos que preguntarnos hasta qué punto sigue vivo el marxismo. Y yo creo que él correctamente nos habla de un marxismo cultural o de ideas relacionadas con Marx, que al mismo tiempo disfrutan de una gran popularidad en ciertas facultades. Cuando digo facultad no hablo del profesorado, no es un anglicismo, hablo de los departamentos donde el marxismo ha tenido cierto éxito. Me refiero a Estados Unidos, a las universidades de Estados Unidos, y también, por supuesto, a universidades en Europa y en otros países. Y esa popularidad del marxismo en la academia, relativa popularidad, pero existe, también explica por qué es un mito decir que
la Rusia bolchevique o que el Vietnam comunista de Ho Chi Minh o que la Corea de los Kims o que la Cuba de Castro o de los Castros no refleja realmente el ideario de la doctrina de Marx. Eso es un mito. Ya en Marx, en el Marx clásico, existe el germen, existe la semilla, existe la justificación de todas esas barbaridades. Marx no es un individuo ni presenta una serie de ideas que se distorsionan o se adaptan a las necesidades del poder de forma deformada. No, ya en Marx, al igual que en la academia, existe una serie de ideas que perfectamente justifican de nuevo la maquinaria represiva monstruosa que se crea en Rusia a partir de la contrarrevolución. No olvidemos que la Revolución de Octubre es un golpe contra una revolución que ya se había producido en febrero. La revolución de Kerensky, de individuos mucho más moderados. Precisamente es la moderación que el bolchevismo y el marxismo y el propio Carlos Marx rechazan virulentamente, dicho sea de paso. Pero ¿por qué digo que ya en Marx existe ese germen? ¿Qué es para Marx y el marxismo clásico? No vamos a hablar ahora de los demás marxismos. La moral, la libertad individual, los llamados derechos burgueses. Para Marx son expresiones de los intereses de un grupo. Son una manifestación de la necesidad de la burguesía de ejercer control. Son una ilusión y asimismo lo caracteriza. La moral, lo que sustenta la moral burguesa, efectivamente. Me siento muy orgulloso de formar parte del mundo burgués, porque la literatura que me gusta, la música, la ciencia, la ensayística, la filosofía que me apasiona, son todos productos de burgueses, casi sin excepción, si vamos a hablar del mundo moderno. Así que no me parece despectivo hablar de burguesía como los marxistas solían hacer. Pero para Marx y para Lenin, por supuesto, y para Trotsky, que muchas veces, quizás ustedes lo han escuchado o lo han leído, a Trotsky se le tira la toalla. Y yo he tenido amigos trotskistas, entre comillas, con los cuales he tenido discusiones que me dicen, no, Trotsky era un hombre iluminado. Si Trotsky llega al poder, no hubiese pasado lo que pasó en Rusia. Eso es mentira. Trotsky era tan asesino y tan doctrinario y tan implacable como Lenin, que también muchas veces, gracias a la ejecutoria monstruosa de Stalin, se ha salvado de este tipo de críticas dentro del mismo mundo marxista. Pero Lenin crea y justifica desde el primer momento el aparato represivo que después perfecciona, engrandece y utiliza de la forma tan genocida, porque tenemos que hablar sí, también del genocidio. Los nazis no fueron los únicos que instrumentaron un genocidio contra un grupo determinado. Lenin desde el primer momento estaba abogando por el exterminio de los cosacos. Creo que es un grupo étnico con características muy definidas. Pero la maquinaria represiva marxista-leninista se crea desde el momento que los bolcheviques llegan al poder. Lo que sucede es que Stalin expande la lista de individuos o de grupos que deben ser castigados o deben ser vistos como enemigos de clase, y incluye a los propios hijos e hijas de la revolución. Las purgas de los militantes del partido. Eso sí se inicia con Stalin, pero ya está presente la semilla con Lenin, ¿no? Sigamos aceptando, bueno, ya no tanto, pero que Lenin realmente, el pobre, si no le da la isquemia, el stroke, y pierde las facultades, y no permite que Stalin llegue al poder y las cosas hubiesen sido distintas, no. A lo mejor en vez de matar 1 millón o de provocar una hambruna que causa la muerte de X millones, hubiesen sido menos, no sé. Pero Dzerzhinsky, el fundador, el primer chekista, un polaco aristócrata, dicho sea de paso, educado por jesuitas. No estoy hablando de jesuitas, a mí me educaron los jesuitas, muchos de ustedes también deben ser, o algunos de ustedes deben ser producto de una educación jesuita, pero no tampoco debemos obviar ni ocultar el hecho de que gente como Dzerzhinsky
el chequista, había una estatua frente al ministerio, a la sede de la KGB en Moscú, de este fundador polaco, ya estaba justificando la represión sistemática de los enemigos de clase, de los adversarios objetivos. Si quieren leer las instrucciones que le transmite Lenin cuando decide invadir Polonia poco después de la toma del poder, no porque Polonia era agredido a la Rusia bolchevique, sino formaba parte de una política expansionista, y ahí están ya las instrucciones para eliminar a todo tipo de enemigos de clase, campesinado, burgueses, verdes, como decían ellos, a otros grupos. Trotsky, de nuevo, tengo que retomar el nombre. Isaac Ducher escribió una biografía mito-poética, está muy poetizada, llena de mitos, para contrastarlo con Stalin. Pero de nuevo, Trotsky, pese a su inteligencia, su brillantez, era un poco más cultivado, escribía mejor que Stalin, por supuesto, pero seguía siendo un totalitario asesino que inclusive llegó a decir: de una vez tenemos que eliminar esa idea tonta y además destructiva, cuaquera, papista, de que la vida es sagrada. ¿Quién ha visto eso? Y si vamos a ver las tácticas utilizadas en la guerra civil, es verdad que Trotsky es el estratega de las fuerzas bolcheviques frente a los blancos en la guerra civil. Utilizaba los llamados bloques de contención, que eran más que nada grupos de lo que ahora después se conocería como tropas retiradas. Y él esperaban bayonetas y ametralladoras y fusiles cargados para eliminarlos, a los que, técnicas que después utilizó Stalin en la Segunda Guerra Mundial. No creo que hace falta, aunque como decía Julio sobre todo, no hace falta justificar la crítica o el rechazo virulento de mi parte del estalinismo. Pero no olvidemos, como dijo Julio, que en los años 20, 30 y 40 y 50 del siglo pasado, una parte importante de la intelectualidad, de los artistas, de los escritores del mundo occidental justificaban las barbaridades de Stalin. No quiero entrar, tuve la tentación de intentar analizar la psicología de estos personajes, pero de la misma forma quiero saltar a los 60 y 70. En mi país, gran parte de la intelectualidad de América Latina, que hoy en día ha roto con el régimen, pero en un momento determinado, cuando en Cuba había un gulag, cuando en Cuba se fusilaba a diario, cuando la represión era mucho más explícita, gran parte de esa intelectualidad justificaba y respaldaba al régimen totalitario cubano. En los 20, 30 y 40, gran parte de nuevo de esa intelectualidad europea sobre todo, justificaba el reino de terror de Stalin. Y cabe aquí ese término de una forma mucho más exacta que el que se utiliza generalmente cuando hablamos de historia, para hablar de la Revolución Francesa. Yo creo que en algunos casos Stalin mandaba a asesinar en una sola hora más personas que todas las víctimas de la guillotina. No estoy diciendo aquí que la guillotina sea justificada ni que fuera poca cosa, pero cuando hablamos de cantidades, y ya sabemos inclusive según los informes o los archivos que se empiezan a abrir, bueno, se abrieron hace ya varios años, pero se siguen abriendo, sobre el estalinismo, el número exacto de víctimas aceptadas por la Checa, por los verdugos de Stalin. Había cuotas, no sé si ustedes lo saben, eso está ya documentado. Los chequistas, la KGB, los verdugos tenían cuotas, tanto en cada, tantos aquí, tanto allá, y se excedían, porque así se congraciaban con los jefes. No era solo Villagoda en un momento, ni Yeshuv en otro, o Beria. No, eran funcionarios y, por supuesto, la población, porque es otro de los horrores de este sistema totalitario. La denuncia sistemática del vecino, de los hijos. No olvidemos que uno de los grandes héroes de la Unión Soviética es un niño que denuncia a su padre. Y hay estatuas, canciones, libros dedicados a esta criatura, a este sociópata, porque tenemos que hablar de sociopatía generalizada. No sé si los psicólogos o los sociólogos, los estudiosos de la psicopatología aceptarían el tema
o mi idea de que la sociopatía se puede convertir en algo generalizado, en un rasgo de una sociedad o de millones de personas en una sociedad, que en parte explica el celo con el cual los rusos en la época de Stalin denunciaban sabiendo que iban a condenar a muerte, a la liquidación a los individuos denunciados. Muy pocas personas se salvaron, pero de nuevo estamos hablando de un régimen que devora también a sus hijos, o una sociedad que no tiene de ninguna forma piedad ni compasión, ni toma en cuenta el historial. Recuerden que Stalin elimina a casi toda la plana mayor de sus fuerzas armadas. Las fuerzas navales, ejército de tierra, fuerza aérea, oficialidad mediana, miles de individuos, algunos de ellos héroes de la Unión Soviética, eliminados. Vamos a hablar ahora de sus enemigos en el Comité Central, muchos de los cuales, y algunos de ustedes habrán leído para mí una obra maestra de la literatura y también de la psicología política, El cero y el infinito de Arthur Koestler. Narra y explica, yo creo que lo ha hecho mejor que nadie, la psicología del fanático bolchevique condenado, que realmente en un momento un juez, y esto viene del libro de historia, un juez bolchevique stalinista le dice al condenado que me estás convirtiendo a mí en la víctima, yo soy el que estoy padeciendo esto, porque al verte a ti o un fiel o ex fiel bolchevique convertido en enemigo de clase, en agente del imperialismo, a derechista, todos los calificativos que se pueden utilizar para hablar de estos condenados, y lo mejor que puedes hacer es confesar, aceptar estos delitos imaginarios que estamos imputando por el bien de la revolución, y centenares o miles, no sabemos cuántos, porque muchos de estos informes todavía están cerrados, no sabemos cuántos en la Lubyanka y en otras prisiones estos individuos confesaron crímenes que no habían cometido por el bien de la revolución. Y esa motivación perversa que vemos en los condenados, formaban parte de la élite del partido, pues lo vemos también en la población general. Stalin no es una aberración. Stalin es una expresión perfectamente coherente de esa inmoralidad o esa moralidad que ya vemos en Marx, cuando cosas como la moral, los derechos individuales, la compasión, la misericordia hacia individuos que no forman parte de tu clase, de tu grupo, es una debilidad no solo burguesa, sino una expresión de la necesidad de la burguesía, de la élite del poder, de controlarnos. Es una ilusión la moral. De ahí que en un momento determinado, y esto se ha repetido, y la gente lo repite como si fuese una observación genial, perspicaz. Lenin dice, luego que Stalin dice que un muerto es una tragedia, efectivamente, pero 1 millón, una estadística, y la gente lo repetía. La gente en Occidente supuestamente eran personas iluminadas. No, 1 millón son 1 millón de tragedias, y eso se tiene que repetir y se tiene que recordar siempre que estemos hablando de las víctimas y los damnificados de estos regímenes totalitarios, que pueden ser racistas, pueden ser fascistas, pero sin lugar a dudas el más eficaz a la hora de liquidar y de instrumentar el exterminio han sido los regímenes comunistas de Rusia, la Unión Soviética, y China. No voy a entrar en la China de Mao Zedong, como la hambruna, no solo la revolución cultural, como precisamente la hambruna, a lo mejor calcando precisamente esa política feroz de Stalin, utiliza el hambre también para controlar, para liquidar y para deshacerse de enemigos incómodos, y al mismo tiempo personas que viven en la pobreza, que están viviendo en la subsistencia, pues ya no son bocas que uno tiene que alimentar en un momento determinado. Cuando nos hablan de nuevo del marxismo como una gran idea, como una serie de principios relacionados con el cambio histórico, relacionados con la economía de mercado, porque sí, efectivamente, si uno lee a Marx como sociólogo, como periodista, se ganó la vida muchas veces cuando uno estaba picándole a su amigo rico, Engels, que fue después su gran editor,
era un periodista de opinión, escribía columnas, ¿no? Pero él hacía observaciones que a nadie va a negar acerca de las condiciones deplorables, horribles que existían en las fábricas, en el capitalismo de la época. Eran observaciones que no solo hacía Marx. Lo que sucede es que, a diferencia de otros que Marx despreciaba, decía que eran utópicos o que eran reformistas tontos, Marx pensaba que sus ideas podían predecir el desarrollo de la historia de una forma inexorable, que su socialismo era científico porque tenía un gran poder predictivo. Pero cuando vamos a los hechos y nos preguntamos, bueno, ¿qué dice Marx acerca de la organización de la sociedad? ¿Qué dice Marx acerca de la naturaleza de ese comunismo o de esa utopía o ese paraíso en el que el Estado desaparece y todo el mundo vive en la gran hermandad, fraternidad, etc.? No hay muchos que podemos realmente señalar, porque apenas habla de este tema. Lo más conocido, si vamos al grano, es cuando Marx dice, en esa sociedad comunista ideal, el ser humano, él dice el hombre, pero no quiero ser sexista, el hombre caza por la mañana, pesca por la tarde, se ocupa del ganado por la noche y después de la cena se dedica a la crítica, a la especulación intelectual. Y nadie va a ser ni cazador, ni ganadero, ni pescador, ni crítico. Podrá hacer todas esas cosas y así evitar el enajenamiento. Imagínense, con esa prescripción, cualquier revolucionario que se autodenomina marxista puede crear la sociedad que le venga en gana, guardando la forma, porque inclusive una de las constituciones de Mao Zedong, no sé si ustedes lo saben, incluye un preámbulo que se puede comparar con el preámbulo de la gran constitución del mundo, que es la de este país. Ahora, después de hablar del pueblo, de los derechos, claro, derechos entendidos de una forma muy particular e incoherente, la constitución habla del ejército del pueblo, del partido del pueblo, de los aparatos represivos del pueblo, de la policía del pueblo, utilizada por el pueblo para su bien, para acabar con el pueblo que se porta mal por su bien siempre. Así que en estos 100 años, cuando uno toma en cuenta el origen, y yo no voy a ir tan lejos como se ha ido aquí a Saint-Simon o Fourier o otro individuo que influyó grandemente sobre Marx, Feuerbach, que dice en su crítica de la religión, es una ilusión que creamos para, o se crea para de nuevo ejercer control. Yo diría que también el marxismo y sus utopías son ilusiones que fueron creadas en un momento determinado también para ejercer el control, de una forma mucho más eficaz que cualquier jerarquía eclesiástica, que cualquier nobleza, como se ha demostrado. Y por último quiero dejarlos con la gran ironía o paradoja de que un régimen que se autodenomina comunista, la China comunista, en parte es uno de los motores, si no el gran motor, uno de los motores de la economía mundial. Inclusive es uno de los grandes banqueros, si no el principal banquero, de la deuda de esta sociedad. De manera que se admite esta doctrina o este grupo de ideas, muchas de las cuales son completamente incoherentes, y vamos a estudiarlas como filosofía y no aceptar que sí, que el marxismo dice muchas verdades. Bueno, decía verdades sobre la fábrica de Manchester, pero si vamos a las ideas acerca del materialismo o del desarrollo histórico o del camino o del curso de la historia, vemos sus boberías, sus obviedades, sus incoherencias, que sin embargo se pueden utilizar para afirmar que hay unas verdades muy profundas que si logramos ponerlas en la práctica, pues estaremos cazando por la mañana, pescando por la tarde, ocupándonos del ganado o de otros animales por la noche, y por último podremos dedicarnos a lo que estamos haciendo hoy. Por suerte podemos dedicarnos a eso aquí, sin preocuparnos por las vacas o por los chivos o por otros animales, ni tampoco preocuparnos por pescar mañana la proteína del día siguiente. Le doy las gracias, y antes de concluir, quiero decirles que lo que yo les estoy planteando a ustedes, lo estoy compartiendo con ustedes, no tiene nada de original. Yo le debo estas ideas a mis maestros, principalmente
filósofo polaco Leszek Kolakowski, muchos a lo mejor no lo conocen, sus grandes corrientes, principales corrientes del marxismo. Para mí es la exposición más clara de este resumen que les he hecho. De Arthur Koestler también, que fue comunista, al igual que Kolakowski, pero a una edad muy temprana decidieron o se dieron cuenta de la barbarie de Isaiah Berlin, Sir Isaiah Berlin, que menciona Julio, y de Antonio Escotado, un filósofo, sociólogo español, cuya lectura recomiendo a los que están dispuestos a adentrarse en libros un poco densos de filosofía, pero que explica magistralmente no solo el origen del totalitarismo comunista, sino también los puntos en común entre ese totalitarismo y sus técnicas del poder y las técnicas del poder que desgraciadamente se van entronizando y van penetrando a sociedades como esta, sociedades occidentales libres. Las técnicas del totalitarismo adaptadas a una sociedad como la estadounidense o la sociedad de Europa puede, no mañana ni pasado, y con el apoyo de ese posmodernismo que menciona Julio, que realmente nos dice desde la academia que, de nuevo, la ética es una expresión del dominio de blancos privilegiados, que es el término que se utiliza ahora, de hombres blancos privilegiados o de los que tenemos poder. La literatura, una expresión de clase. No podemos hacer distinciones entre la Ilíada, Don Quijote o la Odisea por su lenguaje, por sus características estructurales, etc., porque todos son expresiones de la necesidad de controlar, de crear una ideología para dormirnos, para justificar los expolios del poder. La propiedad privada es otra ilusión. Y como vemos en algunos movimientos anti-globalizacionistas, vemos también ese dogmatismo, ese rechazo de la democracia como un invento del burgués que quiere perpetuarse en el poder. Un rechazo del reformismo, como rechazaba Marx al reformismo de su época en Gran Bretaña, de esos que buscaban para los obreros mejores condiciones sin provocar una revolución, de esos que desde la base obrera misma lo que querían era el voto, querían representación en el Parlamento. No, eso es una expresión de nuevo de la burguesía que quiere perpetuarse en el poder. Entonces, esas ideas que pueden tener un cierto atractivo para personas que, como creo que dijo alguien, no piensan demasiado, que se dejan guiar o sublevar por la emotividad y la necesidad de enfrentarse a cosas criticables, como fue criticable el capitalismo industrial en el Manchester, en la Inglaterra del siglo XIX, una revolución industrial que tenía poco tiempo, un cambio brutal, gente desalmada, egoísta. Efectivamente todo eso es innegable, pero vamos a ver la evolución, lo que se ha logrado desde entonces, esa capacidad para transformar, para adaptarse, inclusive para destruir de forma creativa. Porque el capitalismo, y eso lo dice Marx, el capitalismo, por su capacidad innovadora, por los cambios que puede introducir en los llamados medios de producción, para utilizar un concepto marxista, introduce también cambios que son destructivos. Algunos ganan, otros pierden. Y si tienen alguna duda, no tenemos que ir muy lejos. Aquí cerca debe haber una tienda Sears que está en bancarrota, un Toys R Us, una empresa que hace 10 años parecía intocable, inexpugnable, y ahora Internet, Amazon, como quiera usted llamarlo, ha creado otras condiciones competitivas. Hay destrucción y habrá creación. Yo no sé si este proceso es interminable, pero Marx lo prevé. Eso no quiere decir que estamos condenados, todo está perdido, sino que tenemos que estar conscientes también de las características de la sociedad y de la economía de mercado, donde nos movemos sin tampoco hacernos ilusiones de ninguna forma. Bueno, muchas gracias y espero con avidez vuestras preguntas. Muchas gracias, Ramón. Antes que se me pase, nosotros estamos filmando este evento y les pediría que los que no tenemos vuestros correos electrónicos lo pueden anotar para hacérselo llegar gratuitamente y así pueden pues, disfrutar de este evento y hacérselo llegar a sus amistades.
varios, tocaste unos cuantos puntos. Efectivamente, mira, Marx en la tesis sobre Feuerbach, en efecto, habla de la primacía de la acción revolucionaria, o sea, del pragmatismo sobre el dogmatismo. Deng Xiaoping, Gorbachev entendían esa base, o sea, Marx se lo quiere vender como un individuo atado a realmente determinado régimen filosófico, y lo importante en la definición del marxismo, el propósito de ser es el fin de la alienación. Entonces vemos cómo el marxismo cultural, dentro de la estructura intelectual del postmodernismo, pues ha acabado a decir, bueno, la alienación se terminará cuando se destruya el sistema de patriarca del hombre blanco, cuando se termine la noción de la familia. Entonces, esa transportación de la identificación con qué es lo que nos está alienando es el arma y el lago que estamos viviendo, y por eso vemos esta corriente que se mueve, como bien ha señalado, entre nosotros y los demócratas. No se han dado cuenta de esa realidad. Mira, el gran salto adelante de Mao Zedong, en 4 años, las figuras se estiman entre 40 a 60 millones de personas que murieron en 4 años por este delirio del comunismo. Y de Trotsky, efectivamente, es una de las grandes mentiras, y cómo se ha salvado. Era los que estaban en la estructura cuando Lenin se está muriendo y que escogieron y prefirieron a Stalin, o sea, era probablemente más brutal, porque era más inteligente que Stalin. Y sobre Ho Chi Minh, ¿cuántos nos escuchan y te dicen, bueno, precisamente porque dicen que se acercó a los Estados Unidos y después pues, fue traicionado, entonces pues le tuvo que hacer la guerra a Francia y que era un nacionalista? Tú puedes contar todos los muertos de la guerra de Vietnam de ambos lados. Y la dictadura comunista vietnamita mató más personas en los próximos 5 que todos los que murieron en la guerra de Vietnam de ambos lados. No estoy hablando de soldados, población civil incluida. Ese es el comunismo. Y por último, la noción esa de Marx de pescar en la mañana, ganado, etcétera, etcétera, es prueba de realmente la masturbación mental que es el marxismo, y cómo es que ha durado hasta esta época. Es por la emoción que los delirantes que han seguido ese curso por convicción o conveniencia y que aún están entre nosotros, lamentablemente. Bueno, nuestro próximo ponente es Armando de